Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. El día de hoy vamos a comentar acerca de las principales estrategias que podemos nosotros tener a efecto de contestar una demanda en materia laboral. Nosotros sabemos que la contestación de la demanda es uno de los elementos principales que componen al proceso laboral, dado que la parte demandada establece a través de un escrito, a través de un uso de voz, su posicionamiento frente a los hechos y las prestaciones que la parte actora establece en su demanda inicial al presentar un juicio ordinario laboral, de tal manera que es muy importante conocer cuáles son las mejores maneras, las mejores formas de contestar una demanda, y para tal efecto nosotros debemos señalar precisamente nuestra estrategia dentro de este proceso laboral a efecto de que todos nuestros esfuerzos sean correspondientes con las pruebas que vamos nosotros a presentar, y que también tengamos en mente cuáles son las cargas probatorias, cuáles son las necesidades de probar dentro de los procesos laborales dependiendo del tipo de estrategia que nosotros hayamos empleado. ¿Por qué es importante conocer esto? Pues debido a que, derivado de la estrategia que nosotros utilicemos, tendremos que probar ciertos hechos, o bien será incluso la parte actora la que tenga que probar los hechos correspondientes a su demanda. De tal manera que, conociendo el tipo de estrategia que podemos emplear y cada una de las cargas probatorias que esto origina, es que nosotros vamos a poder decidir, pues si no tenemos pruebas para defender una cierta postura o estrategia laboral, pues no será recomendable elegir tal o cual estrategia. Para tal efecto, me va a permitir presentar eh, una lámina en donde nosotros vamos a poder ir siguiendo cada una de estas principales estrategias. Aquí tenemos las principales, no son todas, desde luego no son todas las maneras que pudiera un demandado escoger para contestar una demanda laboral, pero reitero, son las principales. En primer término, vamos nosotros a ver aquí en la presentación que un demandado puede escoger como forma de contestar una demanda, pues una negativa lisa y llana de la relación de trabajo. ¿Qué va a implicar esto? Bueno, va a implicar que el demandado dice: a ver, parte actora, yo no te conozco, no sé quién eres, desde luego no lo va a señalar de esta manera en su escrito de contestación de la demanda. Lo que le va a señalar al contestar los hechos de manera muy clara, de manera muy tajante, es: nunca existió la relación laboral con el trabajador. ¿Por qué? Realmente, a lo mejor porque efectivamente no lo conoce, porque sabe que trabajó para otra persona, no para él. Esto se da mucho en las empresas. De repente los trabajadores no saben quién fue su patrón. Acuérdense que en términos del artículo 712 de la Ley Federal del Trabajo, es probable que la parte trabajadora no conozca de manera específica quién es su patrón. Puede confundir incluso en ocasiones al gerente, al responsable de la fuente laboral con su patrón. Piensa en ocasiones que pudiera él ser su patrón, y entonces lo demanda. ¿Qué va a hacer esta persona a la cual se le atribuye una relación laboral? Y que él dice: no soy el patrón de esta persona, realmente el patrón era el dueño de esa, por ejemplo, esa tortillería, esa farmacia o esa empresa, y entonces dirá: yo no soy patrón. Simplemente esa se tratará de una negativa lisa y llana de la relación laboral. Y es importante estas características, estos calificativos que dice aquí la presentación. Es necesario que la negativa de la relación se realice de manera lisa y llana. Y además, en el lenguaje empleado al contestar la demanda, de ninguna manera se utilice la palabra trabajador, la palabra empleado, porque si llegamos a utilizar esta palabra, corremos el riesgo de que la autoridad pueda llegar a inferir de que le estamos reconociendo el carácter de trabajador, de tal manera que lo recomendable sería que siempre nos refiramos a la parte actora como tal, como parte actora, como el actor, como la actora, pero nunca, o como el demandante, por ejemplo, pero nunca con el carácter de trabajador. En el caso de que un demandado escoja este tipo de contestación, ¿de quién será la carga probatoria? Será el actor el que en cualquiera de los casos que estamos comentando tendrá que probar su dicho. Él tendrá en ese caso, cuando el demandado niega de manera lisa y llana la relación de trabajo, él tendrá que probar
que fue sí una relación laboral. De tal manera que eso debiera quedar muy claro, dado que aquí sí se aplicaría el término general, perdón, el principio general del derecho que dice el que afirma está obligado a probar. Esa sería la primera estrategia. Segunda estrategia. Hablamos de una negativa, sí, de la relación de trabajo, pero el demandado dice la relación era de diversa naturaleza. Es decir, tenemos el caso en donde la persona que demanda en vía laboral en realidad no era un trabajador. Por ejemplo, se trataba de un prestador de servicios profesionales o se trataba, por ejemplo, de un comisionista en materia mercantil o algún otro tipo de relación. Algún albañil, por ejemplo, que pudiera desempeñar un contrato civil por obra a precio alzado, es decir, por el total de la obra en construcción que él se compromete a realizar, pues no sería tal cual un trabajador, salvo que también hay albañiles, desde luego, que pudieran presentar una relación de trabajo en donde sí tenemos, como hemos revisado previamente, el elemento subordinación, en donde se le asigna una jornada, donde se le paga un salario de manera semanal, etcétera. Pero en relaciones también de corte civil existe también relaciones en donde pudiera parecer algo muy, muy similar a una relación laboral, pero no lo es. Y esta sería la manera para poder desvirtuar precisamente el dicho de la parte actora, el dicho de esa persona que se ostenta como trabajador y decirle, no eras mi trabajador, eras un prestador de servicios profesionales, eras una persona contratada bajo un esquema civil, bajo un contrato civil, nada más que aguas con este tipo de contrato, con este tipo de relación. ¿Quién es el encargado de probar? ¿Quién es el obligado a probar en este tipo de controversias jurídicas, en este tipo de litigio? Es el demandado. El demandado tendría que decir, mira, Junta de Conciliación y Arbitraje, mira, juzgado laboral en el futuro, este es el contrato de trabajo que yo tengo con esta persona, este es el contrato más bien de índole civil o de índole mercantil que yo tengo con esa persona y por lo tanto no es un trabajador. Sin embargo, habrá que reconocer que no en todas las ocasiones la parte demandada tiene este tipo de documentos, no todos estamos acostumbrados, no todos tenemos la misma cultura de tener un contrato con el cual de manera escrita podamos acreditar ante un tribunal en el caso de que una persona nos llegue a demandar que la relación era de distinta naturaleza. ¿Qué pasa si no lo tengo? Pues sí tendré que contestar de alguna manera esa demanda laboral. Sin embargo, el hecho de que yo le diga a la autoridad laboral que no era un trabajador, sino era una persona contratada bajo un esquema civil y no puedo probarlo, pues no sería realmente tan recomendable elegir esta estrategia jurídica, porque no lo voy a poder probar, va a ser muy difícil probarlo. Ya en su momento pudiéramos analizar nosotros qué es lo que sí o no podemos probar a través, por ejemplo, de testigos. Sin embargo, la prueba testimonial tiene límites muy, muy específicos. No es tan sencillo probar cosas a través de testigos. De tal manera que si no es recomendable o si cuando menos resulta muy difícil poder probar en este tipo de controversias jurídicas que la relación era de distinta naturaleza, entonces más bien valdría la pena retomar el tema de la conciliación con esta persona, porque en muchas ocasiones el conflicto es más o menos sencillo. La persona que se queja ante una instancia laboral, pues lo que quiere es recuperar aquel adeudo que en su opinión le quedaron pendiente, le quedaron de pagar y no se le ha pagado. Entonces, habría que replantear esa posibilidad del pago correspondiente. Número 3, tenemos otra estrategia relacionada con, es muy común, además de todo, es aquella en donde sí era un trabajador, aquí sí hay relación de trabajo, pero la parte demandada dice, yo no despedí a esta persona, simplemente un día dejó de asistir a sus labores, simplemente algún día esta persona ya no se presentó. Por ejemplo, la persona dice que lo despedí un 3 de octubre del año 2019, sin embargo, esta persona, ese fue el último día que yo lo vi, y el día 4 de octubre que se tenía que presentar a su jornada laboral, simplemente no llegó y desde entonces pues no sé de él, ya no supe qué fue lo que pasó con esta persona. Ese es más o menos el esquema de la contestación de la demanda. Ahora bien, esa es la forma de contestar. No lo despedí, esta persona dejó de asistir o esta persona abandonó el trabajo. Son dos cosas diferentes. El simplemente dejar de asistir o el abandonar
el trabajo, aunque se parecen mucho, el abandono de trabajo implica una terminación de la relación de trabajo de manera unilateral por parte del trabajador y en ese sentido se tiene que acreditar por la parte demandada que efectivamente el trabajador tenía la intención de dejar de presentarse a sus labores e irse a otro lugar o dejar ese trabajo, lo cual configura propiamente el abandono de trabajo. No es una forma sencilla de acreditar en los hechos, porque básicamente estamos hablando de una cuestión, por un lado, yo no lo despedí, es una cuestión o hecho negativo que no es sencillo probar, y por el otro lado, el abandono de trabajo, como dijimos, implica que el trabajador ya no quiere, ya no quiso seguir trabajando y era su intención dar por terminada esa relación laboral. Yo tendría que tener pruebas muy contundentes de que efectivamente fue la voluntad del trabajador dejar de laborar en esa fuente de trabajo. No es nada sencillo tratar de acreditar ese tipo de cuestiones, dado que qué pruebas podemos tener si no fuera tal vez porque tengo una prueba contundente de que a una persona le dijo, por ejemplo, por escrito, mira, ya no voy a trabajar en esta empresa y puedo entonces trabajar en la tuya, puedo trabajar ahora contigo, pero digamos que es como una aguja en un pajar. Realmente son muy pocas ocasiones que pudiéramos tener una prueba de esta naturaleza, de tal manera que no es una estrategia sencilla de utilizar para la parte patronal. Ninguna lo es tan sencilla, sin embargo, esta es de las más complicadas para poder acreditar, dado que, como vemos aquí en la presentación, es la parte demandada quien tiene que acreditar ese abandono de trabajo. Por el contrario, como parte de esta explicación relacionada con este punto número 3, tenemos el hecho de que el demandado diga, yo no lo despedí, simplemente este trabajador dejó de asistir a sus labores. Esa no es una excepción, no es igual al abandono de trabajo, aunque se parece mucho, pero aquí nada más es una manifestación por parte del patrón en el sentido de que el trabajador un día dejó de asistir. Eso, dice la jurisprudencia, no configura una excepción, de tal manera que es una defensa imperfecta, porque no le está diciendo la autoridad, entonces, ¿qué sucedió con la relación de trabajo? ¿Qué pasó? El trabajador sigue elaborando, el trabajador renunció, la relación de trabajo existe. ¿Qué fue lo que sucedió con ese tipo de cuestiones? Pues no lo sabemos, de tal manera que tampoco es una recomendación, pero en muchas ocasiones, eso hay que reconocerlo, no tenemos muchos elementos para poder tratar de acreditar alguna relación o alguna circunstancia diversa con este tipo de conflictos. Número 4, el ofrecimiento de trabajo. Esta es una de las cuestiones más discutidas, una de las cuestiones más poco entendidas, incluso más difíciles de explicar en la doctrina laboral. Pocos tratadistas abordan el tema con alguna explicación pues más o menos completa de lo que significa el ofrecimiento de trabajo, porque tiene mucha complejidad histórica. Esta estrategia se origina hace muchas décadas en donde algunos patrones que eran demandados decían, yo no despedí a esta persona, yo no despedí al trabajador y tan es cierto que no lo despedí que le ofrezco que se regrese a trabajar. Por eso justamente la figura jurídica se llama ofrecimiento de trabajo. Si nosotros encontramos, o más bien tratamos de encontrar en la Ley Federal del Trabajo, antes de la reforma legal del 2019, del 1 de mayo de 2019, no vamos a encontrar ningún artículo que nos hable del ofrecimiento de trabajo. El legislador simplemente no se ocupó de ello y sí se ocupó la jurisprudencia. Pero ese es el punto, que hay muchísima y muy vasta jurisprudencia que habla sobre el ofrecimiento de trabajo. En resumidas cuentas, los puntos esenciales sobre el ofrecimiento de trabajo es que se utiliza en aquellas ocasiones en donde el trabajador demanda derivado de un despido injustificado que él dice que sucedió y demanda la indemnización constitucional o la reinstalación, como es su derecho en términos de la Ley Federal del Trabajo. Y dice, fui despedido, por lo tanto solicito la indemnización o la reinstalación. La parte demandada, cuando contesta esos hechos, le dice, no es cierto que haya sucedido tal despido, es decir, no te despedí, trabajador, y tan no te despedí que te ofrezco el trabajo, te ofrezco que te regreses a laborar
Y aquí es donde entramos con los elementos que es necesario estudiar de esta figura. En términos generales, lo que nosotros trataremos de considerar en esta figura, en esta estrategia jurídica, es que la parte demandada debe ofrecerle al trabajador regresarse o reincorporarse a sus labores en los mismos términos y condiciones en que los venía desempeñando, siempre y cuando, este es un elemento muy importante, siempre y cuando no sean estas condiciones laborales inferiores a las que dice la ley y además sí sean efectivamente las mismas o incluso mejores condiciones. ¿Cuáles condiciones de manera particular estamos hablando? Puesto, salario y jornada. Con relación al puesto, es evidente que no podemos ofrecerle un puesto menor en la escala, en el escalafón que tenga esta empresa. En cuanto al salario, pues es uno de los elementos más importantes de la relación de trabajo, es la retribución que se da al trabajador por sus servicios y en ese sentido no podemos darle un salario menor. En cuanto a la jornada, también debe respetarse el tipo de jornada, el número de horas que venía desempeñando este trabajador. Claro que se le pueden mejorar las condiciones laborales. Aquí nada más hacemos una excepción entre paréntesis, salvo a los trabajadores comisionistas, dado que generalmente el comisionista gana más comisiones entre más horas pueda estar laborando, siempre y cuando no excedan de los máximos legales, pero si, por ejemplo, a un comisionista le disminuimos de 48 horas, que es la jornada legal semanal, a 40 horas a la semana, pues va a ganar menos comisiones porque le estamos privando de 8 horas a la semana en las cuales pudiera generar estas comisiones como una ayuda extra a su salario. Lo que corresponde a la carga probatoria en este tipo de controversias jurídicas va a depender de la buena o mala fe del ofrecimiento de trabajo, que esta es una de las cuestiones más discutidas en los asuntos y sobre todo en la jurisprudencia. Para considerar que se trata de un ofrecimiento de buena fe, ya dijimos, es necesario que el ofrecimiento se realice en los mismos o mejores términos de las condiciones de trabajo tal como estaban planteadas en esa relación laboral. Si es que fue de esta manera, entonces la autoridad calificará de buena fe el ofrecimiento de trabajo y la carga probatoria en ese tipo de controversias será de la parte actora, ¿sí? El trabajador tendrá que probar que efectivamente fue despedido. Y esto nos lleva a considerar que en muchas ocasiones ciertamente la parte demandada utiliza esta estrategia como una mera forma de revertir la carga probatoria para el trabajador y no de manera sincera querer que se regrese a laborar. Por lo tanto, la autoridad tratará de ser muy perspicaz, tratará de ser muy analítica al momento de considerar todos los elementos de prueba y sobre todo la conducta procesal de la parte demandada para tratar de descubrir si verdaderamente esa intención que se regrese a trabajar el actor o bien nada más era una mera estrategia para revertirle la carga probatoria sobre el despido. ¿Qué sucede si el ofrecimiento de trabajo no es de buena, sino más bien de mala fe? En ese sentido, o en ese tipo de casos, la carga probatoria será tal como estaba planteada originalmente, es decir, al demandado le corresponderá probar que no es cierto el despido. Y como vemos, pues es un hecho negativo, no es sencillo probar que no despedimos a una persona, dado que no es lo mismo probar un hecho positivo que un hecho negativo. ¿Cómo pruebo un hecho negativo? Pues a través precisamente de probar de manera indirecta que lo que sucedió fue más bien otra cosa, pero si estamos hablando de que, por ejemplo, el trabajador más bien fue rescindido de su relación de trabajo, el contrato terminó, el trabajador renunció, pues entonces hablaremos más bien de otra estrategia jurídica. Y así pasamos precisamente al número 5. Aquí se trata de la rescisión de trabajo imputable al trabajador. La parte demandada le dice, trabajador, yo no te despedí de manera injustificada, como tú lo estás señalando, más bien lo que sucedió fue un despido justificado. Y esta estrategia también resulta bastante interesante, pero al mismo tiempo compleja, dado que la parte patronal tiene que preparar esa estrategia desde mucho antes de la presentación de la demanda. Así, desde que el actor, desde que el trabajador, estando laborando todavía, incurre en una causal de despido, el trabajador, desde luego, pues
la parte patronal señala tú incurriste en una causal de las que establece el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo y tendrá el patrón que preparar todas las pruebas. Por ejemplo, se robó algo el trabajador, tendrá que tener el demandado las pruebas correspondientes a esa sustracción de bienes, a esa falta de probidad, tal cual es la causal correspondiente. Por ejemplo, el trabajador faltó a sus labores, también tendrá que tener los registros de asistencia que comprueben esta circunstancia, o mejor, mucho mejor, tener un acta administrativa firmada por el trabajador en donde reconozca plenamente su culpabilidad o reconozca los hechos que se le imputan relacionados con esa causal. Además de todo, tendrá que, como dice la ley, presentar al trabajador el aviso de rescisión correspondiente. Este aviso se le debe entregar al momento del despido al trabajador, o bien, dice la ley, dentro de los 5 días hábiles siguientes, presentarlo ante la autoridad laboral para efecto de que se le haga del conocimiento del trabajador, se le notifique por parte de la autoridad laboral. En ese sentido, una vez que se cumplió con estas circunstancias, estaré en posibilidades, si no, estaré en posibilidades de contestar una demanda laboral diciendo que el trabajador fue rescindido. Reitero, si no presenté previamente el aviso de rescisión en forma y en tiempo correspondiente, ni aconsejamos de ninguna manera contestar esa demanda diciendo que fue rescindido el trabajador, porque no vamos a poder cumplir las cargas probatorias que establece la jurisprudencia y la propia Ley Federal del Trabajo para la parte demandada. El demandado tiene 2 cargas probatorias. La primera de ellas es precisamente haber acreditado la forma en cuanto a la presentación del aviso de rescisión, y que en segundo lugar deberá acreditar la parte demandada el fondo del asunto, es decir, que efectivamente el trabajador incurrió en esas causales que le imputen y que hayan dado lugar a terminarle su relación de trabajo. Esta es una estrategia bastante compleja, muy interesante, que realmente, tomando en consideración la reforma laboral del año 2019, en donde se dice, dicho sea de paso, en donde se dice que a partir de los juicios laborales que vayan a llevarse ante los nuevos juzgados laborales que están por entrar en funciones, el ofrecimiento de trabajo ya no tendrá ningún efecto, no podrá revertir la carga probatoria para la parte actora, y esto nos obliga a profesionalizar un poco más al abogado laboralista que pretenda defender a una empresa, a un patrón frente a una demanda laboral. Ya no podrá utilizar esta vieja estrategia jurídica de ofrecerle el trabajo. Ahora tendremos que voltear a ver otro tipo de estrategias, tal cual, por ejemplo, la rescisión de la relación de trabajo, que también, dicho sea de paso, estadísticamente se utiliza muy poco, de tal manera que será muy adecuado, será muy interesante que podamos nosotros empezar a perfeccionar la manera en la que podemos nosotros llegar a rescindir la relación laboral a un trabajador. Y para ir finalizando esta serie de estrategias jurídicas, tenemos el tema de la renuncia. La renuncia, desde luego, pues es una forma en la cual el trabajador simplemente, de manera unilateral y de manera libre, hace un escrito o formula su renuncia de manera verbal, en donde le dice: patrón, ya no quiero trabajar para ti, y en ese sentido se da por terminada la relación de trabajo. Esto implica que para la parte patronal no hay ninguna responsabilidad. ¿Qué entendemos por responsabilidad? Pues que no le tiene que pagar una indemnización constitucional, no lo tiene que reinstalar, y en todo caso, pues nada más se hará acreedor el trabajador al pago de un finiquito. Y acordémonos que en el tema del finiquito, pues cuando es objeto de una renuncia a esa relación de trabajo, al trabajador únicamente le corresponden prestaciones proporcionales, tales como vacaciones, aguinaldo, prima vacacional, y en relación a la prima de antigüedad, únicamente cuando el trabajador tiene más de 15 años o más dentro de esa fuente laboral. En ese sentido, esta, digamos que es una de las estrategias más importantes para la parte demandada, de cierta manera no tan complicadas. Es una estrategia, sobre todo cuando hablamos de una renuncia escrita, pues es una estrategia más o menos segura, porque si es desde luego una renuncia que tenga una firma auténtica, una renuncia que no esté alterada en el contenido del documento,
y el perito, en dado caso de que esa renuncia sea objetada por la parte actora, que diga, esa firma no es mía, esa renuncia nunca la firmé, ese documento que está impreso en tal o cual hoja, pues más bien me hicieron firmar una hoja en blanco, pues en ese tipo de casos será un perito al que le corresponda tratar de determinar y concluir en ese proceso laboral si efectivamente la renuncia es auténtica o no, entendiéndose por tal característica que no haya sido alterada, que la firma sí corresponda al trabajador o en su caso la huella digital sí corresponda al trabajador. Si el perito o los peritos concluyen, al ser esta una prueba colegiada, concluyen que efectivamente se trata de una renuncia auténtica, pues seguramente ese juicio laboral dará un resultado favorable a la parte patronal, a quien en todo caso le corresponderá nada más pagar el finiquito y no así las indemnizaciones correspondientes. Finalmente, la última estrategia que tenemos aquí para exponer será la terminación del contrato de trabajo. Esta estrategia también es poco utilizada, dado que normalmente los contratos de trabajo son, por regla general, por tiempo indeterminado. Hay muy pocos contratos por tiempo determinado, pero aun cuando, por ejemplo, en las empresas, todavía muchas de ellas utilizan esta vieja estrategia no tan legal de a todos sus trabajadores, o más bien no justificada legalmente hablando, de a todos sus trabajadores, contratarlos por un mes, por 2 meses, por 3 meses, y les dicen, si pasas la prueba, por ejemplo, serás contratado de manera indeterminada, pues tenemos que cuando algún conflicto derivado de este tipo de contratos llega ante una autoridad laboral, la parte patronal deberá tratar de acreditar que efectivamente se trató de la terminación de una relación de trabajo y no de un despido injustificado, como lo establece la parte demandante. De tal manera que el patrón en primer término tratará de acreditar con un contrato de trabajo que efectivamente esa relación se trataba de una relación de trabajo por tiempo determinado. Y esto lo hará a través del contrato de trabajo así firmado con el trabajador, pero en segundo lugar, que esta es la parte difícil, ese patrón tratará de acreditar o deberá tratar de acreditar que efectivamente era una relación de trabajo por tiempo determinado, pero justificada esa duración determinada. Me explico. Por ejemplo, una relación de trabajo en donde el trabajador que es contratado por 2 meses, por 3 meses, va a sustituir a otro trabajador que se fue de incapacidad por esos 2 o 3 meses. En ese caso, sí será justificada la relación de trabajo por tiempo determinado, pero en aquellos casos en donde no existe una justificación plena, sino simplemente es porque es una costumbre dentro de la empresa, pues no será fácil para ese demandado poder acreditar esa relación de trabajo por tiempo determinado, de tal manera que si no es por tiempo determinado, será por tiempo indeterminado, con la consecuente consideración de la autoridad de que el trabajador tenía derecho a la estabilidad en el empleo y en consecuencia, si el demandado no acreditó alguna otra manera de la terminación justificada de esa relación laboral, pues lo condenará al pago de las prestaciones indemnizatorias que le haya reclamado la parte actora. En ese sentido, son las principales estrategias que nosotros podemos estudiar, que podemos comentar. Desde luego, cada una de estas ameritaría un tratamiento y una explicación mucho más profunda, pero cuando menos con esto podemos tener noción de cuáles son las estrategias que nosotros podemos emplear y sobre todo, lo más importante de todo esto, que sepamos cuáles son las cargas probatorias que me arrojan o que yo mismo me arrojo a través de cada una de estas estrategias para así conocer si puedo o no probar en cada uno de estos casos. Bien, muchas gracias.